Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial, un mapa para practicar lo que es la construcción, la edición de muros, la construcción de escaleras, todo eso en lo que es Fortnite, ¿verdad? Bueno, aquí como ven estoy en Fortnite, estoy aquí en la tienda y lo que vamos a tener que hacer es irnos al lobby. Como ven aquí estoy en el lobby, vamos a darle aquí donde dice modo de juego, le damos aquí, vamos en código de isla. Bien, el código de isla es 16 11 01 13 82 83 y le pueden poner este adicional que es V57. Pero ya con los números, los primeros 3, no, 4, 8, 12, con los primeros 12 dígitos ya te debería de aparecer, ¿no? Ya al momento de que le des esto, puedes aquí guardar el mapa dándole al corazoncito y le vamos a dar donde dice jugar. Ya dándole a este menú nos aparece aquí dos apartados, partida privada y si le damos un clic aparece como partida pública. ¿A qué se refiere con esto? Partida pública, pueden entrar muchas personas al mapa, pero van a estar molestando. Y lo que te recomendaría es hacerlo en partida privada. Aquí puedes meterte con tus amigos, puedes meterte solito, con tu dúo, con tríos, con los 4 jugadores, no sé cuántos jugadores se puedan armar para equipos, pero puedes meterte con todo tu, pues así, tu equipo, puedes meterte solito y practicar. Aquí yo, bueno, les voy a contar un poquito mi experiencia, ¿no? Yo en Fortnite comencé como hace un año y medio, y en todo ese año jugaba sin construcción. Varias personas a veces me invitaban a jugar en modo normal, con construcción y todo eso, pero al no saber cómo editar o cómo construir, se me hace pues complicado. Y lo que hice fue buscar algún tutorial de cómo construir, cosas así. Y encontré este mapa, ¿no? Este mapa ahorita se los voy a enseñar. Ahorita tenemos que esperar, dice mapa, el mapa que está cargando. Esperamos a que esto cargue, podemos aquí jugar con esta ventosa. Ahí ya cargó. Y tenemos distintos modos para entrenar. Aquí tenemos distintas armas para escoger. Este que me parece es un francotirador dorado. La de una Uzi, una Mac, una pistola dorada. Ahí tenemos distintas armas. Pero como este tutorial va a tratar de lo que es la edición, pues no vamos a ocupar nada más que los materiales. Los materiales son infinitos. Pero te recuerdo, aquí tienes un modo para entrenar el aim, de que seguimiento de los personajes. Por ejemplo, que ahí tengas un enemigo, le disparas, este enemigo se mueve a la derecha, pues aquí puedes entrenar todo esto. Tenemos aquí el de tracking, el duelo uno contra uno con un bot, eh, el aimbot, bueno, el apuntado a 360 grados, construir y editar, la pieza de control y construcción libre. Aquí ya puedes, ya que hayas aprendido a construir, puedes entrar a este modo y te pones a construir a lo loco. Nos acercamos a la de Build and Edit y les recomiendo, aquí hay distintos niveles, por ejemplo este que son muros. Muros nivel 1, muros nivel 2 y escaleras. Acá tenemos construye y edita túneles. Aquí todavía no le sé, pero vamos a entrar acá a nivel 1. Estos niveles pues cada uno va a ir poniéndose más difícil. Le recomendé entrar a este que dice Walls. Y como ven es un mapa sencillo, es como un pasadizo. Aquí estas O's o estas L's o curvas son los edits que existen para en cuanto a lo que es una pared, ¿no? Vamos a regresarnos y este mapa consiste en hacer lo siguiente, ¿no? Activamos el modo construcción, ponemos una pared, editamos y hacemos la forma que nos aparece aquí. Confirmamos. Así. Ponemos una pared, editamos y así nos vamos. De esta manera te irás aprendiendo lo que son las formas o cómo editar. Ya más seguido puedes hacerlo así, un poquito más rápido. Está. Pero todo esto dependerá, ¿no? Esto además de cuestión de práctica es cuestión de como de comodidad. Ya que hay algunas personas que tienen los controles, por así decirlos, por defecto, ¿no? Me parece que para editar es la tecla... La tecla, ¿qué tecla era? Creo que es la Z, no me acuerdo qué tecla es. Pero en mi caso yo me acomodo a editar con la tecla del block mayús. Con esta tecla como la tengo más cerca de... Como tengo este botón más cerca, pues me acomodo más a editar con esta. También hay personas que suelen utilizar los atajos que vienen en la parte de abajo. Por ejemplo, que para X sea una pared. Dejen edito esto. Lo pongo, ahí está. Déjenlo rompo.
Ahí está. Que para X sea una pared, que para un piso sea la letra C, que para una escalera sea la letra V, para el techo creo que es la tecla B. Bueno, yo tengo la tecla B para un baile. Pero bueno, aquí es cuestión de acomodarte a tu gusto, ¿no? Lo que te acomode. Las teclas se pueden cambiar fácilmente aquí en el menú de ajustes. Vamos a ajustes. Aquí en teclas. O si juegas en mando, pues aquí está el mando. ¿Dónde es? Es aquí. No, ¿dónde es? Acá. Aquí ya configuras las teclas según a como tú te acomodes. Yo me acomodo a editar con la tecla Look Mayus y a poner el modo construir con la letra Q. Lo demás creo que lo dejo igual. Ahí está. Ahí tú puedes buscarle. ¿Dónde está? Modo construir. Bueno, aquí está. El modo construcción. Aquí puedes poner alguna tecla que tú te acomodes para poner el piso, para poner el techo. No sé, tú ahí puedes escoger los controles que más te acomodes. Y bueno, activamos el modo construcción y ponemos una pared. Después de poner una pared, activamos el modo editar con la tecla que tú hayas configurado y hacemos la forma que tengamos aquí. Ponemos otra pared, editamos y esto lo puedes hacer así muy lento primero. Ya conforme vayas avanzando, conforme vaya pasando el tiempo, pues irás agarrando un poco más de práctica. Puedes incluso hacerlo más rápido de como lo hacen los pros de Fortnite. Pero esto ya te digo, es cuestión de práctica, cuestión de comodidad. Y vamos a hacer esto. Ok, bueno, como ven, yo si aquí se me hizo un error. Bueno, no es un error, sino como una cosa que a veces les puedes pasar a ustedes. Por ejemplo, activo el modo de pared y se me activa esta forma. Esta forma se me activó porque yo edité la plantilla original. Como por ejemplo esta, como avanzo y siempre va a ser como una L. Ya no me va a aparecer la pared a menos de que yo edite la plantilla. Para editar la plantilla, antes de construir una pared, activamos la tecla editar y debemos de tener todos estos cuadritos en azul. Okay, ya que lo tengamos en azul, podremos darle, quitar el modo de editar, ponemos la pared, vamos a romper esta pared y ahora si yo activo la plantilla, como ven, ya me aparece la pared, ya me aparece la pared, la pared. ¿Esto para qué es? Para que si tú en lugar de usar una pared siempre utilizas por ejemplo una L o siempre utilizas esto que es como un muro a la mitad. ¿Dónde está? No, es así. Que si tú utilizas por ejemplo este muro siempre, pues lo tengas siempre activo. Como por ejemplo aquí, activo este, brinco y ya no me tengo que estar preocupando por estar editando a cada ratito. Pero como les digo, para regresar a su forma original, activamos la tecla editar, reiniciamos esto con el botón del mouse derecho, o si tienes tu mouse y te acostumbras más, poniendo todos los cuadritos en azul, lo editas, confirmas con el clic y de esta manera pues ya se estarás poniendo una pared siempre. Ponemos pared, editamos, construimos, editamos, construimos, editamos. Y te digo, conforme vayas avanzando, puedes hacerlo un poquito más rápido. Pero esto ya es cuestión de práctica. Igual yo no soy el mejor en esto, pero ya por lo menos me sé los edits básicos. Top, es el de acá. Igual te recomiendo para hacer esto es un poquito lejano. Ahí como ves. Editamos. Podemos hacer algunos edits con puerta. Pero eso me parece que ya viene en los próximos niveles. Vámonos a otro nivel. Ya acabando el mapa nos podemos regresar o podemos ir hasta el final. Y vamos aquí donde dice Go Back. Vamos a nivel 2 que son muros 2. Aquí como ven ya va un poquito más diferente. Ahí están. Vamos a hacer esto. Y no te estreses, igual se te puede tornar un poquito difícil al inicio. Y puede que hasta incluso lo hagas más lento de lo que esperarías. Pero bueno, los pros de Fortnite no se hicieron así en un solo día.
Igual si tu mouse no, por así decirlo, das toda la vuelta a tu mesa y todo no gira, te recomendaría subir la sensibilidad de tu ratón en los ajustes o en las configuraciones de Windows. De esta manera podrías recorrer todos los... Bueno, recorrer más tu pantalla en menos espacio de tu mesa. Como ven, ahí están. Y este mapa está demasiado bueno. Digo, aparte de lo que son estos muros básicos, hay tutoriales o hay una sección para hacer cuestión de escaleras y cuestión de túneles. Ahí todavía yo no entro, así que todavía no le sé. Igual y ahí podría estar un poco más lento que aquí. Pero pues ya es cuestión de cada quien. Y bueno, pues en cuestión a esto yo creo que aquí quedaría este video. La verdad, te digo, es un mapa bastante bueno, bastante intuitivo. Aquí te da las formas. Ya nada más es cuestión de que tú practiques. Vamos a ir hasta el final. Espero no esté demasiado lejos. Este nivel no lo había probado, me parece. Pero bueno, aquí está el mapa. Te dejé el número. Igual te lo puedo dejar en la parte de la descripción. Simplemente entras a código de isla. Colocas el código y te da este mapa. Regresamos y como te digo, aquí está el nivel de túneles. Si quieres practicar otra cosa como es el IMCs o el seguimiento para seguir a algún enemigo, ahí están las secciones, ya nada más entras y listo. Y bueno, pues esto ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en el siguiente en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.